Ya absolutamente definidos, que eso es muy diferencial a lo que pasaba en 2015 o 2019. Por una parte se ha reordenado la derecha, que supone el golpe prácticamente mortal según las encuestas de Ciudadanos, y con esa mayoría de Partido Popular con la extrema derecha que les permitiría un bloque de gobernabilidad. No aparece en las encuestas apuntado qué figura jugaría el PNV, por lo que dice expresamente el PNV es que está con el bloque ahora mismo de la izquierda, y el segundo bloque, como está tan definido, el PSOE va remontando un poco en las encuestas, pero la gran incógnita de la reedición de la coalición de gobierno de Sánchez va a ser a la izquierda de Sánchez, cómo se reordene esa coalición, que las encuestas lo dejan un poco indefinido. Digo indefinido porque no acaba ni de remontar ni de caer, está en ese 13-14%, que es un bloque flojo para un bloque de gobierno, con lo cual parece que efectivamente sí hay partido y que cambia además incluso cada mes o cada semana. Hay un desconcierto en parte del... Es que es lo que dicen además muchísimos jueces, Ketty, de progresistas y conservadores, que es que el gobierno poco arreglo tiene ya con una ley. Primero, porque aunque reformes la ley de manera exprés, los recursos ya están presentados en todos los tribunales, audiencias provinciales y las casaciones en el Tribunal Supremo. Y entonces, y como dicen muchos, oiga, es que los progresistas deberían defender la máxima del Código Penal, y es que a favor del reo, es que lo dicen toda la legislación. Entonces, por mucho que reformaran exprés, esto tiene poco arreglo. Y lo último, es interesante ver, hace una semana, cuando estalló esta polémica, pensábamos que iba a ser automático. Estamos viendo cómo los jueces están revisando caso por caso, con mucha garantía judicial, que estos condenados de Arandina tenían 3 y 4 años de cárcel por el Tribunal de Castilla y León, con toda la legitimidad, y que el Supremo dice no, 3 y 4 no, van a cumplir ustedes 9 años, que son el doble de años. Es verdad que según el criterio de la Fiscalía habría sido uno más, pero estamos ante unas penas que se han duplicado. Enseguida volvemos al Tribunal Supremo, pero antes... En adelante lo van a tener más fácil por el empecinamiento de un gobierno que además se permite presumir de que combate como nadie y este el doble, tipo de Antonio, que no tenían cobertura en el Código Penal y que ahora sí la tienen. Hay que recordarlo. Y cuando empezó todo este goteo de revisiones al que haces alusión, Antonio, cuando empezó todo este goteo de revisiones de condenas por la ley del sol, ahí yo estoy de acuerdo, pero ¿cuánto tiempo este gobierno va a poder aguantar el goteo de revisiones de condena? Si esto sigue así, ¿cuánto tiempo van a poder aguantarlo? Todo, porque además ya han asumido que hay un reajuste de una ley que tiene muchísimos beneficios, que no deja impunes otras agresiones y otros abusos, y que esto es el efecto de reajustar, como decía nuestra psicóloga, de un proceso de ajuste. Y sobre todo porque lo que está demostrando es que sí hay criterio, que los jueces sí pueden decidir. La Audiencia de Navarra podía haber decidido... La Audiencia de Navarra... Que no es verdad. La Audiencia de Navarra podía haber decidido ayer bajar un año, y no lo ha hecho. Porque la horquilla de los delitos distintos en La es Rioja, homologable. en Madrid Cuando no lo y en sea, Navarra. no se puede Antonio, revisar. termino el argumento. Si es que no es verdad. Entonces, ¿los jueces actúan mal con un criterio o en otro? No, están en todo su derecho de aplicar judicialmente un criterio u otro. Es que y no es es el que han verdad. aplicado. Y lo Pilar, último, no es por verdad. favor, redimensionemos de lo que estamos hablando. Es que no si es la verdad. manada matado a la víctima en ese portal, los años de la condena son 12 años, exactamente los mismos que la agresión sexual y el abuso sexual. Es decir, las penas son altas, Lo que no puede son ser 12 años. Es que el Código Penal fomente el veto a que los padres participen en la educación de sus hijos. Eso es lo que dice la ley de familias. Entonces ya está bien de ponerle tan fácil las cosas al gobierno. Que a algunos si no les mete la gusta que haya pata, muchos que lo modelos de familia, reconozca Antonio, y que lo pero la ley rectifique. va avanzando No, es que también en parece ese que os da sentido. igual que aquí se legisle a favor de que los niños de 12 años se puedan cambiar el sexo, de que se saque a pederastas de la cárcel y que cuando rectifican se lo ponen muy fácil. Vamos a ver cómo les da, Pilar. A ver, lo que le ha pasado al gobierno es que a fuerza de tirar para adelante y dar patadas hacia adelante, llegan las elecciones de mayo y tiene que resolver cuanto antes las leyes estrella del acuerdo de la coalición, porque es que no es solo la ley trans, que es el choque mortal y capital. Es la ley trans, es la ley de vivienda, es la ley Mordaza, es la ley de familias, es la ley animal, que son leyes que son de Podemos y que son leyes a las que no puede llegar tampoco a las próximas elecciones sin parte de esta agenda. Y estoy de acuerdo en que seguramente incluso la ley de vivienda está avanzando bastante, pero donde va a estar el choque capital es en la ley trans, que si no la sacas adelante desacreditas a Irene Montero, pero no, es que no es solo lo de desacreditar a Irene Montero, es que esto es una ley que incluso Zapatero ya está defendiendo, que avanza en derechos civiles, y hay una parte de votantes del PSOE, igual que hay una parte de feministas que no les gusta, a otra parte sí, y esto es un problema para el gobierno. Que había prisa por parte del gobierno de sacar adelante estas leyes antes de ser el último de los contribuyentes, pero creo que eso ya lo ha pagado. Ahora es una cuestión estrictamente humanitaria.
humanitaria en un país en el que es generoso y da indultos a cualquiera, acerca a sus cárceles y luego a sus casas a terroristas y mira para otro lado, hasta con delincuentes sexuales. No creo que el rey sea el peor de ellos. Si quieres utilizar la misma vara de medir, el rey emérito Juan Carlos I lo tiene facilísimo, que se comporte como un español como somos, y como un ciudadano español como todos nosotros, que vuelva a España y que ponga en España donde corresponde su residencia fiscal, que deje de pagar impuestos en el extranjero. ¿Pero por qué no lo hace? Porque tendría que aflorar seguramente todo su patrimonio, porque no se trata solo de lo que está encontrando Hacienda. ¿Qué pasa? Que cuando el rey viene a España, como pasó en San Censo, le pagan el avión privado. Si fuera un ciudadano español como nosotros, tendría que pagar Hacienda por ese regalo de avión privado. Como es un residente fiscal en Abu Dhabi, en un régimen dictatorial como el de Abu Dhabi, pues puede seguir evadiendo impuestos. Y yo ya no hablo del pasado, hablo del futuro. Y en el futuro, el emérito en algún momento tiene que decidir comportarse como un ciudadano español que paga impuestos como todos nosotros en este país. Si no le dejamos. Puede volver cuando quiera. Fíjate, yo creo... ¿Cómo empieza a bajar? Esa bajada es un alivio para este gobierno, Fernando. Pilar. 4 meses consecutivos de bajada son 4 meses importantes. Hay datos que son buenos y que hay que reconocerlo, y es la bajada consecutiva, los datos del paro que siguen manteniéndose en un buen nivel, pero, y el pero es importante, la subyacente, que ya hemos aprendido a distinguir todo tipo de inflaciones, la que paga la gente cuando va a hacer la compra, sigue altísima. Lo que se paga por los productos y por los alimentos sigue muy alto, y eso es lo que al final pues no acabas de notar la recuperación, pero que es un buen dato y que, oye, que somos los segundos de Europa en bajada de inflación. Europa todavía la media está casi en el 10%. Pero tenía que haber bajado en enero del año pasado, según Nadia Calviño, ¿eh? Y con eso. Porque en la presentación de un acto de la campaña navideña, que está intrínseco a lo que es nuestra cultura religiosa y navideña, lógicamente una cosa no es desligable de la otra. Que no son solo lucecitas. Mira, a mí me parece que no toca, aunque por mucho que esté en un acto religioso, que lo aconfesional es lo fundamental, que aquí, como bien decías, ni siquiera el PSOE revisa los acuerdos con la Santa Sede. No acabamos de separar Iglesia-Estado, ni siquiera en la educación, no acabamos de separarlos en España, como sí se hace en Francia, y estos mensajes, bueno, pues redundan, pero que no es el primero. ¿Creéis que Isabel Díaz Ayuso pasará a la historia por declaraciones como esa? No, ¿Por para qué creéis eso que está Sánchez, hombre. Lo que me parece a mí, que si Isabel... ¿Por qué lo pregunto, verdad? ¿Sabéis por qué lo pregunto? No, ¿Qué pasará a la historia, Pedro? La legislatura, uno de los hitos de la legislatura, eso es indudable. Quizá lo que estamos comentando y ha llamado la atención es la manera en la que Sánchez lo ha personalizado en sí mismo. Claro, es que uno no dice por lo que va a ser recordado, porque además se puede cumplir o no. Vete a saber lo que pasa de aquí al final de la legislatura por lo que vaya a ser recordado Sánchez, que lleva una pandemia, una crisis económica, una guerra en Ucrania. No lo dulcifiques, Pilar, por lo que va a pasar a la historia, no es por lo que va a ser recordado. O sea, yo entiendo, fíjate, ahí diciendo contigo que entiendo la mención, porque se estaría refiriendo a los capítulos nacionales a lo Baroja que ha escrito Almudena Grandes, que tienen que ver con la guerra civil. Almudena Grandes escribió mucho en contra del franquismo, de la memoria histórica. Entonces yo entiendo la referencia de la importancia de que se haya exhumado a Franco, pero de ahí a por esto, yo, señor Pedro Sánchez, voy a pasar a la historia, es verdad. Que bueno. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Sánchez... El futuro pero el presente, es el presente. También es sacar a Franco del Valle de los Caídos. Perdóname. Todo eso está muy bien, pero no estamos hablando del qué. Estamos hablando de cómo el presidente se hace su propio autorrelato en un contexto completamente improcedente en el que se está homenajeando